dejar que la presencia de Dios, que ya está aquí, yo puedo sentir esa atmósfera, se percibe en el ambiente, es propicio, y le agradecemos a Dios Padre por este tiempo de ayuno, por este tiempo de oración. Señor, perdónanos porque queremos intimarte, importunarte, Señor, porque necesitamos tu presencia. Muchos de nosotros experimentamos tu poder, experimentamos tu unción, somos guiados, somos enseñados, somos puestos, Señor, para hacer la obra de Dios. Pero muchas veces, Señor, perdemos lo que se llama presencia. Y hoy vamos a descubrir qué es lo que puede destruir esa presencia y qué puede hacer que yo obtenga esa presencia y lo mantenga. Señor, muchas veces venimos a la iglesia y no estamos, Señor, disconformes porque tú tocas nuestras vidas y tenemos momentos con el Espíritu Santo. Pero nosotros necesitamos una vivencia, una dirección clara, conforme a la Escritura, la palabra de Dios. Y la Escritura dice en Salmo 133, así como desciende la unción sobre la barba de Aarón, sobre su cabeza, así también llega, porque mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque esto funciona dentro de lo que es autoridad. Muchos tenemos poder, pero no tenemos autoridad. No permitas que perdamos esa autoridad. Mantener el poder y mantener tu presencia y tu unción. En el nombre de Jesús, así sea. Amén y amén. Amén. Génesis capítulo 3, verso 10 al 7 al 10 dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Estoy hablando de Adán y Eva en el huerto del Edén, que es considerado Génesis capítulo 3 el capítulo más triste de la Biblia. ¿Por qué es el más triste? Porque allí muestra la caída del hombre. Y dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios que estaba entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? No le dijo el Señor: ¿qué hiciste tú? Sino: ¿dónde estás? Fíjese la pregunta, es diferente. Cuando una persona peca, normalmente decimos: ¿qué hiciste? Pero él pregunta, no es lo que hiciste, sino dónde estás. Cuando perdemos el norte, perdemos la dirección, es cuando entramos en pecados por ignorancia o pecado por conocimiento. Y él respondí: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Dice que ellos se escondieron de la presencia de Jehová. Se escondieron. Y pareciera ser ilógico, personas que buscamos a Dios, nos escondemos de la presencia de Dios. Pero el primer factor determinante vemos aquí, que el pecado es lo que nos desune, nos desune de la presencia de Dios. Se cuentan que había dos muchachos hermanitos de aproximadamente 7 y 9 años, y ellos eran ya medio responsables. La mamá hace una rica torta, y al terminar de hacer la torta dice: bueno, vamos a esperar un ratito que esté aquí, vamos a comer algo y después del almuerzo vamos a comer la torta. Pero ahora yo voy a comprar algunas cosas del súper, ustedes se quedan aquí y se portan bien. Los dos empezaron a mirar la torta y dijeron: para mí que podemos comer ya. Y dice: ¿qué opinas vos? No, dice uno de ellos, dice: yo no voy a comer. Y comenzaron a discutir entre ellos si iban a comer o no, hasta que uno de ellos alargó la mano y cortó un pedazo de la torta y comió. Al instante de comer toda la torta, este hermano, que fue desobediente, esperaba que su madre no llegue, porque sabía que al venir lo que iba a recibir era una disciplina y un castigo. Mas el otro, que esperó el momento,
esperaba con gozo a su madre para que venga, para que tenga la autorización para comer la torta. Muchos de nosotros, cuando cometemos errores, cometemos pecados, hace que nos alejemos de la presencia de Dios y sintamos miedo. Satanás habla de una forma espléndida a nuestra mente. Y por favor quiero especificar, porque Satanás habla a los hijos de Dios y también lo hace Dios. Y usted tiene que escoger en cuál es aquel parámetro sobre el cual la escritura se basa mejor. Porque Satanás no juega con nosotros con textos, con emociones, sentimientos, sino directamente juega con la palabra de Dios. Dice, con que Dios te ha dicho, es cierto lo que te dice. Claro que vas a comer, pero se te van a abrir los ojos. Entonces Satanás hace su propuesta, como dice en Ezequiel 28, Isaías 14, que él dice que en la multitud de sus contrataciones, él comenzó a contratar. Dice, mira, si vos venís acá conmigo a trabajar conmigo en mi reino, decía Satanás, tú vas a tener mucho más. Acá va a tener un estrado, acá va a tener un lugar privilegiado. Vos en el reino de Dios sos un ángel, conmigo vas a ser un príncipe, vos vas a reinar conmigo. Y un montón de contrataciones que hace el enemigo. Satanás siempre ataca con la palabra de Dios. Nunca te va a atacar con algo que sea mentira, totalmente mentira, especialmente al Hijo de Dios. Te va a hablar medias verdades que te va a hacer creer que de alguna manera Él tiene la razón, porque Él te quiere alejar de Dios. Entonces vemos aquí que el hombre escucha la voz de su esposa, la voz del enemigo, comen del fruto prohibido y eso le aleja directamente de lo más glorioso, que es la presencia de Dios. Y quiero tratar de tener la mayor sutileza, habilidad, capacidad de no ahora manipular, sino de alguna manera enseñarte cómo funciona el reino espiritual con respecto a lo que yo tengo, no tengo, cuando es la presencia de Dios, y distinguirla. Por ejemplo, usted puede estar casado 30 años con una persona. Usted empezó de cero con esa persona. Ustedes eran novios, se amaban, por eso tuvieron el valor, el coraje de darse el sí el uno al otro, porque se amaban. Y probablemente cuando usted se dio el sí con esa persona, usted dio el sí no por el dinero, la casa propia, los recursos. Probablemente muchos de nosotros nos casamos y antes de casarnos no teníamos cama matrimonial. ¿Cuántos de ustedes tenían ya cama matrimonial? Prácticamente nadie. ¿Cuántos de ustedes tenían casa propia? ¿Se da cuenta? Cuando unimos nuestra fuerza, conseguimos la casa propia, conseguimos la cama, tenemos hijos, dormimos con esa persona. Pero por favor, no quiero ser grotesco en esta hora, pero quiero enseñarle algo muy importante sobre la presencia. Yo puedo estar con una persona, pero no estar. Hay personas que están casados 30 años, pero viven separados. Viven en camas aparte, dormitorios aparte. Mantienen todavía, tienen la misma casa que compraron juntos. De ellos es mitad y mitad, pero uno está por un lado, el otro por el otro lado. Tienes riquezas, tienes bienes. Literalmente lo que tú tienes es camioneta, porque no solamente tú tienes el tuyo, tu esposa o tu esposo también tiene su vehículo, pero están separados. No hay vinculación. Y con el debido respeto a los niños, tampoco hay intimidad. Ya no hay intimidad. No hay un relacionamiento profundo, una comunión. Pero tú vives con esa persona, pero en la realidad llega un momento que hasta detestas su presencia. Y le dice, duerme en otro lado, yo duermo aquí. Tú ve a comprar tus cosas, yo compro las mías. Yo me cocino yo, tú te cocinas tú te cocinas, haces lo que quieres. Te das cuenta que usted puede vivir en el paraíso. Usted puede vivir en ese lugar, pero al mismo tiempo no tener la presencia de Dios. Por eso le estoy llevando al plano que Adán y Eva
estaba Dios con ellos, pero no estaba en ellos. Cuando él hubiese comido del árbol de la vida, Dios hubiese habitado en ellos. Hubiese sido el primer beneficio de comer del fruto del árbol de la vida. Tomar la vida y que la vida entre en ellos. Pero ellos escogieron el camino malo y perdieron, que es lo más precioso. Escuche bien, lo más precioso que Adán y Eva perdieron no fue el paraíso. No fue el hecho de tener un lugar que no se moría, que todas las cosas que usted hacía prospera. Entonces quiere decir que usted y yo podemos seguir prosperando, vamos a seguir facturando, vamos a tener dinero, vamos a tener la casa propia, vamos a tener los autos, vamos a tener la casa. Aparte de tu casa puedes tener una casa de verano y una casa de vacaciones, pero perdiste la presencia. Muchas personas no distinguen eso. No pueden entender que la presencia es diferente al hecho de tener el poder, la unción o la gracia. La Biblia habla de esas personas. Por ejemplo, dice que Saúl fue ungido. Saúl fue ungido por el poder de Dios. Escuche bien, la unción fue de Dios, no era de Satanás. Un profeta de Dios le ungió y le dijo: tú serás ungido y tendrás la capacidad y la habilidad en la guerra. Te voy a dar sabiduría, conocimiento, entendimiento. Y llegó un momento que él fue a crecer, se volvió rey. Y llegó un momento en que él era rey, y como rey tenía poder. Los impuestos le llegaban a él, tenía casas, tenía viñas, tenía propiedades. Pero llegó un momento que él vino y se tuvo delante de una elección. Dice: o hago, porque había una ley que decía: no hagas nada sin tu sacerdote. Y cuando esa persona se movió sin el sacerdocio que estaba detrás, él quiso tomar un lugar que no le corresponde de autoridad, y eso le valió. Y le dijo el profeta, le dijo: por cuanto has tocado, no te correspondía tocar, el reino te es quitado. ¿Y sabe qué expresión? Lea la Biblia y deténgase en ese punto y llama la atención. A mí me llama la atención profundamente, porque ahí el texto dice que Saúl le dice a Samuel y le dice: pero por favor, bendíceme delante del pueblo. Su mente estaba en la bendición, en lo que él tenía. O sea, no me maldigas, bendíceme, solo bendíceme. Yo voy a hacer lo que yo quiero, pero bendíceme. Y entonces llega en ese momento y Saúl dice, en ese instante dice: y ora a Jehová tu Dios por mí. ¿Por qué habla así? Porque hace rato Saúl, teniendo la unción, el poder, el reinado, la autoridad, la riqueza, ya perdió la presencia de Dios. Usted y yo podemos perder la presencia de Dios. Y yo quiero conmoverme en este momento, y me conmueve mis tuétanos, porque yo sé lo que es la presencia. No me interesa el poder. Claro que es bueno. Usted sabe, tengo un ministerio de poder, un ministerio de unción, donde veo personas ser libres por el poder del Espíritu Santo. Tenemos autoridad contra los demonios, tenemos autoridad contra las enfermedades, tenemos autoridad sobre los cuerpos de las personas que están dolidos. Tenemos autoridad. No tengo temor de Satanás, pero mi temor es que yo haga todas esas cosas, pero que Dios esté alejado de mí. No me sirve de nada si Dios no está conmigo. Y hay una palabra que la palabra dice, y una parte de la palabra, y por favor con mucho quiero explicar, porque nosotros de alguna manera nuestra mente se mueve en un campo donde ha sido pervertido nuestra forma de pensar, y vemos las cosas malas. Las cosas buenas vemos como malas. Cuando hablamos de relacionamientos sexuales, como si fuera fornicación, adulterio, lo que sea, y nuestra mente muchas veces trabaja mal, y no entendemos que el principio del Padre es crear a un esposo llamado Jesús y una iglesia que tiene comunión con Jesús y el Espíritu Santo. Y esa palabra aparece en Mateo capítulo 1:25. No me voy a detener en la doctrina. No me voy a detener ahora, sino en la doctrina de la comunión con Dios. Y dice que José estuvo con María, se casó forzado por el Espíritu Santo, y le dijo: tienes que casarte con ella, porque lo que está dentro de ella es del Espíritu Santo. Ella concibió del Espíritu Santo, era Jesús.
Y le dice, y dice José, dice, y no la conoció. Y no la conoció hasta que tuvo a su hijo primogénito. La palabra conocer no solamente implica en esta palabra griega, no solamente implica un hecho de que la conoció, sino que en las otras traducciones, en la Biblia latinoamericana, de la nueva Biblia latinoamericana de la Iglesia Católica, dice: y no tuvieron relaciones hasta que vino Jesús, fue concebido, hasta que nació Jesús. No estoy entrando en el punto doctrinal, solamente estoy tratando de demostrar que la palabra conocer significa un relacionamiento íntimo, un relacionamiento que va más allá de nuestra fuerza, o sea, que va más allá de lo que nosotros leemos, el conocer. Inclusive en Génesis aparece la misma palabra y dice: y conoció Adán a Eva, y la conoció y concibió a su hijo. Entonces, conocer en la Biblia habla de intimidad. Y llega un momento en que la iglesia de Cristo se va a presentar delante del Señor y quiera a Dios y ruega a Dios que yo no esté en esa lista, donde dice: en mi nombre echaron fuera demonios, te di el poder, te di la unción, en mi nombre hicieron milagros, en tu nombre predicamos. Pero en Mateo 7:23 dice: apartados de mí, hacedores de maldad, apártate de mí, porque nunca te conocí, porque nunca tuve intimidad contigo. Tú no sabes lo que es vivir conmigo. Yo no te discuto que tengas el poder, no discuto ahora que tengas dinero. No te estoy diciendo que, por eso es que mucha gente, y por favor no malinterprete, no soy antiprogresista o antiprogreso, anti que usted prospere. El problema es que la iglesia llevó de que si tú no tienes el auto, la casa propia, y si todo te va bien y estás bien de salud, eso significa que estás bien con Dios. Yo te quiero decir que tú puedes tener todo eso, pero estar mal con Dios. Tú puedes tenerlo todo. Y escucha esta palabra para que usted pueda sentirse, porque yo tuve un matrimonio cuando yo le amé a mi esposa. Me casé con una camita de soltero, un velador. Miré el aire acondicionado que estaba por la pared de mi habitación, donde era mi habitación propia, y justo llega mi madre y me dice: el aire se queda aquí. Entonces, cuando yo me casé, prácticamente no tenía nada. Pero sabes que tenía todo, porque le tenía a Dios. Y Dios me dijo: por cuanto tú me sirves y me amas, yo voy a hacer contigo mi voluntad. Empecé a servirle a Dios, pero para mí lo más importante era la presencia. Buscar la presencia de Dios, buscar al Espíritu Santo. Llegué a un momento en que yo nunca realmente pasé necesidad. Yo no sé lo que es la necesidad, porque Dios siempre me suplió. Pero dentro de lo que era suplir mi necesidad estaba en lo justo. Y dentro de eso, de lo justo, el Señor me dice: quiero que vayas a colegios, quiero que vayas a universidades. Te van a invitar de todas partes y hablas del peligro del ocultismo y del satanismo, y yo voy a acompañarte. Y le dije: Señor, estoy enseñando, trabajo en cosas particulares de enseñanza de instrumentos, teclado, piano, batería, bajo. A eso yo me dedicaba ese tiempos, años atrás. Y entonces el Señor me dice: tú obedéceme. Y entonces dudé en mi corazón. Por eso le digo que Satanás te habla. Y el Satanás me dice: tú no puedes dejar de hacer lo que estás haciendo trabajando, porque el que no trabaja y no provee para su casa es peor que un incrédulo. Y entonces yo decía en mi mente, yo voy a ser peor que un incrédulo, no me sirve hacer algo. Y una mujer me ve en visión, una de las ancianas de la iglesia, que yo te puedo asegurar que son personas de oración, de mucha oración, pasan todo el tiempo orando, ayunando. Y con esas personas yo crecí. Me dice: Dios me muestra una visión sobre ti, Javier, me dice. Yo veo que entras en los colegios, veo que entras en las universidades, te veo en parroquias, te veo en iglesias evangélicas, y cuando tú estás hablando, veo que las personas son rotas las cadenas, son liberadas por el poder de Dios. Me tocó ministrar allí personas que tenían relaciones sexuales con los demonios, con los muertos, personas que tenían pactos satánicos, que han sido libres por el poder de Dios.
Y entonces yo empecé y decía: Señor, necesito, por darle un ejemplo, $50 para pagar la luz, y $50 tenía. Eso es lo que yo tenía. Y decía: Señor, y le dije: esto no va, porque yo necesito ser proveedor a mi familia. Y le dije: tú tienes que hacer algo. Y entonces ocurrió algo. Yo empecé a hablar en otras lenguas y yo mismo me profeticé. Es un poquito raro. Y yo mismo dije: Javier, pide lo que quiera y yo te voy a entregar. No, porque ya me hablaron otra persona, y como no le creía a nadie, entonces me tenía que creer a mí mismo. Ya me hablaron otras personas. Y en ese momento el Señor me dijo: pídeme lo que quieras y yo te daré. Y le dije: una cosa tengo, ya soy bendecido, estoy en la unción, tengo la presencia. Y le dije: Señor, no tengo casa propia. Mi esposa estaba de 6 meses de Débora, que ella tiene ahora 26 años. Y le dije: Señor, quiero que mi hija dentro de 3 meses entre en su casa propia. Y me dijo: ¿ese es tu problema? No hay problema. Uno de los hermanos de mi esposa dice: ¿sabes que yo siento sembrarte esto? Yo quiero darte este terreno. Yo quiero darte esto. Comenzaron a personas a bendecirme. Y llegué a un momento y dije yo: pero yo necesito ya una casa, porque si voy a construir me va a llevar más tiempo. Se me abrió la puerta. Para hacer corta la historia, el famoso Moisés, con mi bebé adentro, Débora, entré a mi casa propia. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Escuche bien. Cuando yo me casé, materialmente no tenía casa propia, tenía un autito, pocos bienes, pero tenía el amor de mi vida conmigo, mi esposa. Usted con el tiempo puede tener la casa, los hijos, la cama, una buena cama, bienes materiales, cada uno con su vehículo, pero perdió el amor de su vida. Yo sé que es el testimonio de muchas personas que se perdieron porque perdieron el amor de su vida. Y nos olvidamos que con esa persona no importó si tenía dinero o no tenía dinero, porque tú le amabas y le decías: vamos a salir adelante juntos, vamos a estar juntos, vamos a caminar juntos, vamos a prosperar juntos. Y Dios te prosperó. Pero llegó un momento en tu matrimonio, en tu hogar, que se fue el amor de tu vida. Vives en la misma casa, pero no tienes intimidad, no tienes contacto, estás sin presencia. ¿Qué significa eso? Que yo también puedo estar con un ministerio próspero, puedo seguir echando fuera demonios, porque el don y el llamamiento es irrevocable, pero Dios puede estar alejado de mí. Pero guárdeme Dios. Ahí usted entiende: Señor, cuando yo empecé contigo, y hablando crudamente, yo lo único que le entregué a Dios no fueron ofrendas, no fueron diezmos, no fueron mis servicios, no tenía nada. Lo único que le ofrecí a Jesús fue mi amor. Pasaba horas leyendo la palabra, estaba trabajando y ayunaba trabajando 12 horas una vez corrida. Y en esas 12 horas, mientras que trabajaba, ayunando, orando, buscando, pero era glorioso porque Él estaba conmigo, aunque yo no tenía, aunque yo no tenía nada, pero estuve con Él y tenía todo. Hoy quizás puedes tener todo, pero no tener nada, porque no tienes la presencia. La presencia significa tiempo, por eso huimos de la presencia. Porque Dios te dice: tienes que dejar de lado. Yo conozco personas
Conozco personas que dicen, por ejemplo, yo quiero leer la Biblia pero no tengo tiempo, pero pasa 3 horas haciendo jueguitos electrónicos. Pasa 4 horas por día en redes sociales, pero él no tiene tiempo. Nunca vas a tener tiempo con una persona que tú no quieres. Nunca. El tiempo se tiene con las personas que uno quiere. Y usted y yo tenemos que aprender a querer a Dios. Por eso vemos, y lo digo al final, vemos como Moisés, ¿por qué un hombre que se le dice, él vivía en tiendas de campaña, serpientes a su lado, bichos, fieras? Hermano querido, el desierto es desierto. Imagínense cuánto de alto tiene que ser su manta para no sentir todas las piedras, los pedregullos en su cuerpo. Cuánto de alto tiene que ser. Tú sales, pero tú no tienes baño, tienes letrina. Tienes que apartarte, irte detrás de los árboles. Él no tenía vista al mar, estaba en el desierto, escuchando aullidos de lobos, serpientes silbando. Pero en un momento dado le dijo: Moisés, llegó el momento, es hora de salir de este lugar y entrar a la tierra prometida, donde te daré cama de gigantes y uvas del tamaño que tú no te imaginas, y frutos y verduras y hortalizas que serán para comer, y te entrarás en la sobreabundancia. Pero lastimosamente Moisés, son testarudo y son cabeza dura. Yo no iré con ustedes, mi presencia no irá con ustedes. Y él se molestó y él dijo: Señor, no me importa todo lo que tú puedas darme, porque este desierto entre serpientes y fieras contigo es un paraíso. Pero aunque me vaya a la tierra prometida y tenga todo el doble, si tú no vas conmigo, se convertirá en un infierno. Yo te necesito a ti. Si tú no vas, no me quites de este lugar. Y cuando estamos hablando de esto parece poético, pero ¿dónde empieza? Cuando tú le abres tu corazón a Dios y le dices: dame tu presencia, dame tu presencia, lléname, Espíritu Santo, te necesito. Uno de los testimonios más fuertes que he escuchado con respecto a eso me lo pasó un compañero donde jugamos fútbol, y me dice: escucha este testimonio. También le pasé a mi hermano Hugo, de un pastor. Dios le dio una orden y fue a una iglesia de millonarios. Tenía un saco, tenía unos pantalones normales. Cuando le miraron de reojo. No era Armani, no eran telas de Versace, de Gabbana, no eran zapatos de cocodrilo, de cuero de cocodrilo. Una iglesia de millonarios. Y le dijeron: este va a predicar aquí. Sí sabíamos, pero como ya hicieron en los planes con él, él entró a ese lugar. Se dio cuenta que había una tensión en ese lugar. Y la voz que escuchó fue: aunque todos te desprecian, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Te van a mirar, te van a observar, te van a criticar. Lo más importante no es tu traje, no es tu zapato, es que yo estoy contigo. Eso es lo más importante. Y le dijo: yo estoy contigo y yo estoy en este lugar. Yo hago la diferencia. No son tus zapatos, no es tu homilética ni capacidad hermenéutica. Yo te hago la diferencia. Y él se sintió tan conmovido. Se sintió tan conmovido
Y delante de la multitud que todos les miraban y le criticaban, él dijo: permítame cantar. Voces, 40, 50 voces, director de alabanza, todos los equipos. Pero Dios no estaba allí hasta que Él llegó y llevó la presencia. Entonces Él pidió una tonalidad, sencillamente dijo, cerró los ojos, dijo: voy a creer que tú estás aquí, que tú vives conmigo.